Mm. Espero que lo de grabar me lo pregunten después. Muy buenas. Bueno, ya vamos llegando, así que... Ay, Eva, te has podido conectar, qué guay. Porfa, vamos a compartir entre todos, porque realmente el directo era porque cuando me grabo con las historias pues no puedo hablar con nadie. Así que Eva, hola mamen, aprovechando que estáis aquí un montón de profesionales también, pues yo creo que sería muy interesante que podáis vosotras también poner vuestra opinión de lo que vayamos hablando y yo, pues bueno, realmente grabado también se quedan los comentarios, ¿no? Creo que sí, entonces también la gente puede leer vuestros comentarios de lo que estamos comentando y así se hace como que más interesante. Mirad, hoy quería compartir un poco con vosotros pues la Navidad y las relaciones con la alimentación, pero antes pues hay personas que han dejado como 3 preguntas que las tengo aquí en el ordenador puestas. Vale, no sé, es que alguien me ha dicho nada, no sé, es que no entiendo mucho esto, ¿eh? Hay como 3 preguntas, entonces, ¿qué os parece si las vamos a responder a las 3 preguntas antes? Y yo creo que a raíz de eso pues también va a salir cosas interesantes. Yo quería de la Navidad decir 2 cosas importantes y las dejamos para el final. Vale, venga, mirad, hay una persona que pregunta cómo controlar los impulsos para después no sentirse mal. Es que las estoy leyendo porque es difícil, ¿vale? Me dice que cómo hacer para controlar los impulsos con la comida para después no sentir culpabilidad. A mí me gustaría decirle a esta persona cuando después vea el vídeo que lo primero que hay que hacer si se siente culpable y si tiene pues un descontrol de los impulsos en este sentido es buscar ayuda profesional, porque parte del trabajo, casi la parte más importante del trabajo es esa culpa, es decir, hay que trabajar con el sentimiento de culpa, ver de dónde proviene, las historias dietéticas anteriores, cómo nos relacionamos con la alimentación para así poder ver pues, cómo es este sentimiento que tenemos posteriormente. Intentar controlar el impulso, como dice esta persona. Recordad que estamos respondiendo a una pregunta que era ¿cómo controlar los impulsos para después no sentirnos mal? Pues intentar controlar el propio impulso es parte del problema. Entonces, realmente no hay una fórmula secreta para dejar de controlar, o sea, para poder controlar esto, sino un trabajo psicológico importante que es súper difícil poder contestar de forma general. Más que hay que trabajar el sentimiento de culpa y las historias dietéticas anteriores. No sé si Eva o Mamen, Ramón, creo que también he visto por ahí, o Ricardo es que siempre confundo los nombres, que sé que también sois compañeros de psicología, queréis compartir algo con esta persona. Tengo otra pregunta que es que si es bueno o no seguir una dieta pautada en situaciones de atracón y comer emocional. Pues mi respuesta es que no. Es decir, hay un montón de estudios que señalan que hay una relación entre las prohibiciones y el aumento del deseo, el craving o la ansiedad por la comida. Entonces, realmente cuando hablamos de adicción a la comida, es cierto que hay un montón de componentes que son iguales a otras adicciones, pero la comida es distinta, es decir, es una sustancia distinta. Por tanto, no podemos trabajarlo de la misma forma. Es decir, hacer una dieta estricta con un alto control de estímulos para intentar evitar tener atracones es como peor el remedio que la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es adecuado es buscar un profesional de la nutrición con quien poder hacer pues, una educación alimentaria adecuada y llevarlo siempre en paralelo, trabajar en psiconutrición con un profesional de la psicología con quien trabajar todos esos componentes que hay detrás de esos atracones. Entonces, ¿es bueno seguir una dieta pautada? Depende de lo que entendamos por pautada. Si una dieta pautada es una educación alimentaria completamente flexible, que además se trabaja el comer consciente y que además se trabaja una adecuada relación con la comida y no basándonos en el miedo y las prohibiciones, pues vale. Si una dieta pautada es una dieta estricta basada en el miedo, pues no es recomendable. Y no porque lo diga yo, es decir, que somos muchos los profesionales que estamos de acuerdo en esto y hay bastantes estudios que también relacionan esto con el aumento del deseo. Bueno, ya quedan poquitas preguntas de las que me han hecho, así que si alguien quiere que hablemos de algún tema relacionado específico con la Navidad, que lo ponga por los comentarios. Hola Rocío, que lo ponga por los comentarios y lo hablamos, porque yo sí que tengo una cosa que quería hablar de la Navidad, porque me llegan como un montón de mensajes en referencia a eso. Mirad, lo que yo quería comentar sobre la Navidad y la relación con la comida es, hay que dejar de salir para evitar comer y para evitar enfrentarse a las situaciones en las que es muy difícil cuando tenemos una relación alterada con la comida. Pues la realidad es que
No. Mira, ¿cuánto podríais aguantar si no salierais? Es decir, ¿cuántas navidades de vuestras vidas sois capaces de aguantar sin salir? Probablemente la respuesta sea que muy poca, es muy difícil. Todos somos seres humanos sociales, salimos y nos relacionamos y una gran parte de nuestra alimentación tiene que ver con esa parte social en la cual la compartimos. Por tanto, dejar de salir para evitar enfrentarnos a esas relaciones complicadas con la comida es una solución, como dicen aquí en Sevilla, pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, eso no es una solución en sí mismo. Hay que trabajar para poder enfrentarnos a estas situaciones, es decir, hay que empoderarnos y hacer mucho trabajo a nivel de autoestima, de recursos, de habilidades sociales, de trabajar nuestra propia alimentación para poder enfrentarnos a estas situaciones, pero no es una solución quedarnos sin salir. Por tanto, hay maneras en las que sí que podemos gestionar esa salida. Gabriela hace poco compartió un calendario, un sistema de calendario muy chulo para organizar la salida, es decir, podemos valorar cuántas salidas tenemos, cómo organizar nuestra alimentación entre semanas y lo más importante, no decir que si viernes, sábado y domingo quizás me he salido de la rutina que yo tenía pautada, pues llegar al lunes y de repente decir, pues ya como le he fastidiado en el fin de semana, ya en enero me vuelvo a poner. Ahí es donde está probablemente el mayor error, en enero me vuelvo a poner. Porque si estamos haciendo un cambio de hábito es importante que tengamos una constancia y sobre todo si hay atracones, sabéis, y si hay alguna persona aquí que se encuentra en esta situación, sabéis que los atracones nada tienen que ver con fechas en el calendario, es decir, que cuando aparecen es más un componente emocional que cualquier otra cosa. Por tanto, no dejar de salir o esperar a enero no tiene mucho sentido. Hola, a ver si alguien quiere animarse a comentar algo o que hablemos de algún tema relacionado con la Navidad. O las compañeras psicólogas que estoy viendo que se están conectando, si quieren dejar un poco su opinión en referencia a esto. Eva dice, creo que es muy importante a la hora de decidir qué voy a comer en el día. Exacto, muy bien Eva, ese apunte. Es parecido a lo que comentaba también Gabriela, creo recordar. Es decir, si nosotros anticipamos los tipos de reuniones que tenemos, los tipos de eventos, no ir no es la solución, pero como bien dice Eva, como estábamos hablando, sí que es importante en decir, bueno, ¿cómo puedo elegir sabiendo las reuniones que voy? ¿Qué tipo de lecciones puedo hacer que sean mejores para mí? Y no pensar en si me va a engordar más o menos, como está señalando Eva, sino pensar en, bueno, qué me apetece en cada momento, quizás voy a ese bar, a ese restaurante en el que me gusta este alimento específico, pero eso no quiere decir que en todas las cenas lo tenga que comer. Puedo hacer elecciones saludables y valorar un poco cuántos eventos tengo y cómo quiero relacionarme con ellos, pero no el decir me quedo en casa para evitar enfrentarme, porque al final es como un castigo, es decir, nos hacemos más daño a nosotros mismos. De por sí estamos sufriendo por nuestra relación con la comida y encima nos quedamos en casa castigados sin poder salir porque no podemos enfrentarnos a esa alimentación, a esa comida en este caso. Gracias Eva por tu aportación. Exactamente, Rocío también lo señala, con flexibilidad. La flexibilidad es como la base de todo esto, y más en Navidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil, es decir, estamos completamente expuestos. Todo en Navidad se celebra con comida, cena, almuerzos de empresa, con amigos, con familiares, es decir, inevitablemente hay que ir a esos almuerzos. ¿Me siento culpable porque he salido a almorzar 3 días fuera de casa cuando normalmente no lo hago? Pues no, también puedo ver un poco la realidad social en la que estamos. Es habitual quedar con amigos, compartir en estas fechas sobre la mesa y ese no es el problema es que a lo mejor yo no sienta que la comida que hay sobre la mesa está controlándome a mí, sino que yo pueda hacer elecciones saludables o lo más saludable en ese momento, ¿vale? Hay una frase de Mami, psicóloga, que tiene que ver mucho con esto. Una compañera dice que esta semana trabaja en consulta de la planificación navideña junto a los pacientes. Recomendaciones saludables y les animo a que hagan ellos el postre. Muy bueno, exactamente. También está en nuestra mano poder llevar a las cenas en las que no sean restaurantes pues un tipo de alimento diferente que probablemente ocurra, como muchos pacientes comentan en consulta, que al final todo el mundo come ese alimento del que a lo mejor antes no se hubiera esperado que estuviera sobre la mesa. Innovar, que tenéis un montón de nutricionistas que ofrecen un montón de recetas saludables de platos típicos. Otra cuestión muy importante de Navidad y que ahora se ve mucho en las consultas es el hecho de que empieza en enero, ¿no? Que ya en esta fecha es un mal momento para empezar a cuidarse. A ver, ¿qué pensáis sobre eso? ¿Qué pensáis de la frase ya en enero me pongo a cuidarme? Mame, exacto, no focalizarse en la comida. Porque la comida va relacionada con muchas más cosas en estas fechas, exactamente.
lo cual también lo hace más difícil. Ya Daniel, sé que en la charla que hizo en Granada, NutriDaniel, a lo mejor mucho lo conocéis, ya hablaba él de esto, de cómo las navidades, como el contexto más bestial para una persona que está sufriendo una alteración con la comida, es decir, está enfrentándose a gente que está constantemente diciendo, come, pruébalo, estás comiendo poco, opinando y juzgando sobre nuestra alimentación. Entonces, un buen trabajo en habilidades sociales y en asertividad, que siempre os recomiendo un libro sobre asertividad, que si no sabéis cuál era lo digo ahora de nuevo. Un buen trabajo en eso nos puede dar la base para poder responder de forma adecuada. Habrá gente para la que estas situaciones son gatillos y se puedan descontrolar, igual que los alimentos, y al final se recomienda no tenerlo. Exacto, las situaciones pueden ser gatillos y probablemente lo sean. Ay, no me da tiempo de leer. Las situaciones pueden ser gatillos y probablemente lo sean, pero es que evitar ir lo que hace es aumentar todavía el miedo. Es decir, si yo me quedo sin ir a una cena porque creo que me voy a descontrolar por ir, estoy, por un lado, reafirmando mi miedo a descontrolarme, por otro lado, empoderando aún más a la comida y quitándome poder a mí mismo y a mis decisiones, y por otro lado, aumentando el sentimiento de culpabilidad posterior. Entonces, enfrentarse y poder trabajar después los resultados que hayan ocurrido, aunque sea más difícil, yo lo considero que es más recomendable, siempre y cuando tengamos a un profesional que nos esté ayudando en el camino. Exacto. Ana nos comparte la pregunta que yo decía antes de qué ocurre con el empezamos en enero, y en este caso es cuando hablamos de obesidad, no de atracones, porque en atracones por lo habitual, pues como el sufrimiento es constante, lo hacemos desde antes, pero el esperar en enero, exactamente el procrastinar, no es una solución porque después aparecen más excusas. Yo dejo para enero el cuidarme, me parece un tipo de procrastinar, exactamente. Exactamente, no hay que dejarlo para enero. Quizá si lo dejamos para enero, pensar, lo que yo veo más interesante del hecho de dejar para enero el cuidarse es que ya estamos pensando el cuidarse como algo prohibitivo y restrictivo. Es decir, si yo digo, bueno, en enero me empiezo a cuidar porque ahora son una fecha muy mala, ya estoy dando por sentado que cuando me vaya a volver a empezar a cuidar en enero, entonces tengo que restringirme de todo, entonces me empiezo a controlar, me despido de las cosas que me gustan, y no, si vemos el cuidarnos desde el cariño y desde el autocuidado, no solo físico, sino también emocional, podemos empezar en cualquier momento. Y además el empezar en enero normalmente viene acompañado por objetivos muy realistas, como en enero voy a ir todos los días al gimnasio, excepto sábado y domingo, todos los días de la semana. Pues no. Mejor, hola Ana, mejor es empezar poco a poco con objetivos más realistas, es decir, voy a ir haciendo pequeñas cositas que me ayuden a cuidarme. Recordar que cuando estamos hablando de la alimentación y de una adecuada relación con la alimentación, no es solo el hecho físico de comer, sino que también tiene que ver con un escuchar dentro de nosotros, ver cuáles son los motivos que están ocurriendo en ese momento que nos lleva a comer de esa forma, y atender también a esas otras necesidades a las cuales normalmente pues no prestamos atención, ya sea un comer emocional o comer compulsivo, atracones o de lo que estemos hablando. Siempre es necesario escuchar qué hay más allá que nos puede estar llevando a esto, y por tanto empezar en enero no tiene sentido. Puedes empezar a reflexionar y a escucharte desde el momento en el que te das cuenta de que lo necesitas. ¿Vale? Estaba viendo si tenía alguna pregunta más aquí. ¿Qué más queréis comentar de la Navidad? Y de los atracones, si no leo la otra pregunta que tengo por aquí. No la vive igual, es que estaba diciendo la Navidad y los atracones y justo cuando lo estaba diciendo me he dado cuenta. Bueno, voy a leer antes esto de Mame. Intentar comer con atención plena en cada comida, eso también ayuda, por supuesto. Exacto, el trabajo en Mindful Eating, que yo siempre recomiendo a Mireia Hurtado para comenzar en este aspecto, y el comer con atención plena y el comer consciente hace que la relación con la propia comida mejore, es decir, que veamos la comida de una forma distinta. Diciendo ser flexible en determinadas fechas del mes, manteniendo la regulación física y emocional. ¿Qué actitud recomiendas tener frente a las posibles críticas en la mesa? Pues habilidades sociales. Disco rayado, banco de niebla, asertividad. Os las digo porque para que las podáis buscar también en internet. Es decir, sobre todo el disco rayado es algo que a mí me gusta muchísimo, que lo podemos aplicar fácilmente. ¿Qué es? Pues ante la insistencia de ¿por qué no pruebas un poco? Si es solo un día. Pues normalmente entramos a justificarnos, ¿no? Porque quizás yo en ese momento no me apetece comer eso. No es que esté prohibido para mí, es que a lo mejor es una decisión mía no comerlo. Ante la insistencia de las personas que tengamos cerca, pues puedo decir, no, pues si yo elijo decir no me apetece, es usar el disco rayado, sin entrar en justificaciones, porque si entro en justificaciones me estoy poniendo en duda a mí mismo, y a nivel mental puede hacer que al final entramos en el juego, incluso lo probemos o acabemos sintiéndonos mal y acabando en una discusión. Entonces creo que lo más interesante para enfrentarnos a esas mesas son las habilidades sociales, y el disco rayado creo que es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque usar la asertividad, ya sabéis que
está muy bien, pero siempre y cuando también el receptor esté dispuesto a ser asertivo con nosotros. Entonces, si nos encontramos en unas fiestas como esta, en las cuales mucha gente está bebiendo alcohol y en las cuales la asertividad, pues con el alcohol no se lleva muy bien, ¿para qué vamos a entrar en gastar y gastar y gastar energía y frustrarnos por intentar ser asertivo con alguien que no lo está recibiendo? Por tanto, el disco rayado nos puede evitar entrar en estas discusiones sin sentido y tampoco pues, llevarnos nosotros una carga emocional a la espalda. No sé si te he respondido, Juan, creo que se llamaba quien le había preguntado. Vale, que no me da tiempo de leer. Alguien había hecho una pregunta y yo me la he saltado. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más o algún comentario sobre esto? ¿Qué pensáis que es lo más difícil a lo que se enfrenta una persona con atracones a la hora de la Navidad? Una persona que sufre, bueno, digo atracones o que sufre una relación alterada con la comida. Os cuento lo que yo creo que en consulta que es más difícil y vemos cómo lo podemos ir gestionando. Una de las cosas más difíciles es que por lo general... A ver, un segundo. Otro problema es que no solo nos pasamos comiendo en Navidad, sino que tenemos los turrones. Eso, justo eso iba a decir, a la venta de octubre y empezamos a comer antes. Exactamente, mame, justo eso es lo que iba a hacer referencia. Muchas veces no es la Navidad en sí misma, sino el que descontrolada no es mejor evitar a veces. Vale, Rocío, me la voy a apuntar aquí, vamos a resolver la que estábamos preguntando, resolviendo. Y ahora vamos con eso. Antes, mame, lo que estábamos diciendo, que una de las cosas más difíciles exactamente, es la cantidad de oportunidades que se tiene para descontrolarse, pero también el hecho de que no es solo la Navidad. Para una persona que está trabajando con esta relación con la alimentación, aunque el trabajo más importante esté a nivel personal, inevitablemente la comida tiene unas funciones y las va a seguir teniendo durante mucho tiempo. Es decir, esto no es algo que podamos cambiarlo así y que con una prohibición estricta se solucione. Entonces, cuando no solo estás expuesto a la hora de ir a comprar al mercado, o sea, no es solo en el mercado, sino que, o sea, no solo en el supermercado, sino que en el mercado también se venden polvorones y turrones, dulces en general, que son los alimentos que suelen estar más relacionados con este descontrol, aunque no son los únicos, sino que además vayas a la casa de donde vayas, se acostumbra sacar dulces y polvorones y turrones para picar. Es que en las peluquerías, en las papelerías, en todos lados se acostumbra a tener este tipo de dulces y desde octubre en todos los mercados y supermercados esa es una situación de verdad muy complicada porque aunque intentamos hacer un control de estímulos evitando tener en casa muchos de estos alimentos para poder trabajar esa parte emocional, aunque mientras se va haciendo, ¿no?, el tener una relación adecuada con ellos, que ya pues los puedes tener en casa. Eso sería como el punto final del tratamiento, pero al principio sí que a veces es necesario hacer un adecuado control de estímulo, por pequeño que sea, para evitar este enfrentamiento constante. Pues en Navidad esto se va a la mierda, perdón por la palabra, porque estamos constantemente expuestos, lo cual lo hace mucho más difícil. Eso es lo más complicado. ¿Cómo podemos hacer si nos encontramos en un tratamiento o enfrentándonos a una relación alterada con la comida y estamos viviendo esta situación de que nos es tan difícil enfrentarnos a todo esto? Pues intentar tirar de nuestros propios recursos y herramientas. Es decir, que si voy a una casa y veo que hay turrones por delante, pues intentar concentrarme en la conversación, sentarme en un sitio que no esté directamente sentado con ese alimento, es decir, usar estrategias externas mientras voy trabajando la parte interna. Y para eso tenemos que ver y prevenir qué tipo de contextos a los que nos vamos a enfrentar. Lo que decían una de las compañeras, ¿no?, de que trabajaban en consulta, las situaciones que se iban a encontrar para poder trabajar la prevención. Implementar intenciones autotécnicas para las situaciones sociales. Eso, justo lo estábamos diciendo lo mismo. Decía Ramón, supongo que será. Planificamos de antemano cómo actuaremos ante situaciones que es fácil que ocurran y no dejar controlar al azar. Exacto, los dos, tú estabas escribiéndolo, yo lo estaba diciendo. Exacto, justo eso. Prevenir en la medida de lo posible las situaciones que nos vamos a encontrar para así poder dotar nuestra caja de un montón de herramientas que podamos poner en juego. Aún así, puede que se nos vaya de las manos y ahí es donde va el trabajo con la culpabilidad. Entonces está la parte de comprensión también y de compasión con uno mismo, de entender y comprender al contexto al que estamos expuestos y que estamos haciendo un trabajo para gestionarlo mejor. Pero que mientras este trabajo ocurre, pues puede que caigamos
en esas tentaciones o en ese recurso que es la comida para algunos componentes emocionales o simplemente por la adicción al propio placer. ¿Vale? Teníamos una pregunta pendiente que la decía Rocío, que ella preguntaba que si actualmente tú te encuentras en una etapa de descontrol, si era mejor controlar a veces. Claro, a ver, estamos diciendo que lo adecuado es no perder eventos sociales cuando nos encontramos en un tratamiento de pérdida de peso o cuando nos encontramos mejorando la relación con la comida. Pero obviamente tenemos que ser realistas y si a lo mejor estoy en un trabajo de verdad complicado, una situación muy complicada con mi alimentación y creo que ir a ese evento o a ese acto social va a suponer un desbarajuste de mi interior y un brote de muchas consecuencias y mucha sintomatología aún peor con la comida, pues ahí toca valorar un poco cómo puedo gestionarlo, si puedo llegar más tarde, más temprano o si tengo que quedarme sin ir a ese evento, cosa que para mí sería como el último de los recursos, para poder evitar males mayores. Ahí hay un trabajo importante con el profesional que te esté ayudando y que juntos también valoréis lo que es más adecuado y hasta dónde se te puede preparar para ese evento. Influiría también observar no el alimento en sí, sino como el resto de sus seres queridos ingieren una gran cantidad de comida y que se de forma constante sin suponerles un problema grave. Muy bien, sí que influye. ¿Por qué? Porque en estas épocas es como la normalización del atracón. Lo raro es no tenerlo. Lo normal es que se coman grandes cantidades de comida, lo normal es que se pongan en las mesas grandes cantidades de comida, es decir, el atracón para una persona que lo está sufriendo en ese momento o que los atracones son algo que le está afectando en ese momento, estas fechas son la normalización absoluta. Por lo tanto, es mucho más difícil e influye en que, por un lado, en que nos cuestionemos ese problema que tenemos y si de verdad nos está afectando, ¿no? Hay personas que son las fechas en las que en consulta se ve, en las que empiezan a cuestionarse, de verdad esto es un problema, tengo que trabajar con esto, y después aparece la culpabilidad y te respondes fácilmente, pero en el momento de comer ves que todo el mundo lo está haciendo de esa forma, y a lo mejor tú estás trabajando duro por gestionarte de forma distinta y la gente te está insistiendo. Por tanto, si estáis viendo esto y aunque no sufráis ese problema con la alimentación, esto puede servir para que tratemos con más cariño a todas las personas que hay en la mesa, porque no sabemos que pueden estar viviendo con la alimentación en ese instante. Por tanto, ese tipo de comentarios es mejor ahorrárnoslo. Dice Eva que es muy importante también tener cocina propia libre de tentaciones. Es fácil decidir con la cabeza fría que por la noche en casa cuando solemos estar en caliente con algún... Exacto, eso es lo que decía con un control de estímulo, por pequeño que sea, y es controlar por lo menos en casa esas tentaciones. No tener en casa del fácil acceso todas esas cosas que solemos comer. Hay un estudio muy interesante que dice que es mejor no tenerlo en casa que tenerlo en casa y tenerlo prohibido. Y lo digo porque es más común de lo que nos creemos encontrar a pacientes que se ponen candados en los muebles o que las parejas prohíben comer la comida. Y hay un montón de estudios que señalan, bueno, un montón, yo conozco unos cuantos, sobre todo en niños, que señalan que es mucho mejor ni siquiera tenerlos a tenerlos y tenerlos prohibidos. La afectación psicológica es menor si no los tenemos. Mamemburgo, y aunque fuera de casa hay muchos estímulos expuestos, pero al final pasamos más tiempo en casa, con lo que es mejor intentar tener en casa mucha fruta y alimentos saludables, al menos en casa lo podemos hacer. Exacto. Mira, yo siempre le digo a las personas que vienen a consulta que cuando conseguimos tener en casa un alimento y comerlo de forma consciente, eso es como un trabajazo increíble. Normalmente lo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Todo el mundo va buscando, es que quiero, ¿por qué no puedo comprarlo? Yo quiero tenerlo en casa y poder comerlo como el resto de mi familia. Ya, pero es que tú estás haciendo un trabajo muy importante para llegar a ese punto, un recorrido a nivel personal. Eso sería como el final de un largo recorrido al que tenemos que llegar y cada paso es importante, que eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Las navidades son como una etapa de superación para las personas que tienen una relación alterada con la comida. Y cada pasito que demos en positivo en esas navidades, cada pasito que hagamos distinto a las navidades anteriores, ya es un avance. Lo que no podemos pretender es tener una navidad libre de que aparezcan atracones, pues van a aparecer en la realidad porque estamos muy expuestos y porque la sociedad también los trata de forma distinta. Súper interesante esto. Vale, que es que no había leído esto. ¿Qué diferencia ves entre la gestión de nuestra mala relación con la comida, entre una situación de sobrepeso o atracones y otra en la que la alimentación es vedada? Interesante, ya hablamos de eso una vez. Pues la diferencia es mayúscula en el sentido de que, mira, cuando trabajamos con sobrepeso, obesidad o atracones, o cuando trabajamos con una relación alterada con la comida, podemos trabajar el comer consciente, es decir,
podemos basarnos en la no prohibición, por lo menos los compañeros que trabajamos en base a esta filosofía, que no es una filosofía, que realmente hay muchos estudios que lo señalan. Entonces, sin embargo, cuando trabajamos con alergias o intolerancias, la prohibición es médicamente obligatoria. Por lo tanto, es mucho más complicado, hay que trabajar desde otro punto de vista. En mi caso, trabajo principalmente con el concepto de salud y autocuidado, es decir, eres intolerante o eres alérgica, entonces nos tenemos que centrar en que te estás cuidando porque eso te hace daño, en el concepto de autodestrucción, cuidado y salud. No pudiendo trabajar, obviamente, el comer consciente y todo lo demás, porque es que es una prohibición real. Muy importante también el trabajo a nivel social, el trabajar con los grupos de amigos, el atrevernos a hablar de lo que nos está pasando para buscar la adaptación también social para nosotros poder adaptarnos, porque si no a la mitad de los eventos no podríamos ir. Entonces, si el grupo de amigos con el que podemos salir también se adapta con nosotros y se ha trabajado una buena comunicación, estaremos favoreciendo pues, que la persona lleve mejor esa alergia o intolerancia. No sé si te he contestado, si no, vuelve a preguntarme algo porque a lo mejor no te he contestado bien. Dice, personas con atracón nocturno, cuando se quedan solas no les riñen, pero además no le ayudan a nivel familiar, siempre tienen tentaciones. Las come con ansia y si la ves les riñe. El atracón nocturno, por lo menos en los casos que yo me he encontrado más en consulta, sí que es cierto que está asociado con un, ¿cómo decirlo?, con un sentimiento de vergüenza, lo que me he encontrado en la práctica clínica, más alto que cuando los atracones se dan en cualquier momento del día. ¿Vale? Entonces, claro, no les riñen, pero tampoco es una solución reñirles. Mira, lo que yo veo muy importante como unos primeros pasos, ya os digo, os estamos hablando de cosas completamente superficiales, porque realmente el trabajo profundo depende mucho de la persona específica que esté sufriendo estos problemas. Entonces estamos como hablando de las cosas superficiales que se relacionan con la alimentación y la psicología. Entonces, a modo superficial, algo con lo que yo empiezo a trabajar cuando hay ingesta nocturna descontrolada es el convertirlo en ingesta, pero delante de todo el mundo. Es decir, un ejemplo, si yo suelo comer galletas cuando mi pareja y mis niños se acuestan, una de las cosas que empiezo a trabajar es el comer la galleta cuando todavía están todos despiertos. Pero claro, imaginar el trabajo personal que hay que hacer previamente antes de que eso ocurra. Pero por lo menos así estamos empezando a trabajar el sentimiento de me escondo, de que nadie me vea, de escondo el paquete que ha sobrado. Un paso previo, por ejemplo, es antes de comer la galleta delante de ellos, pues dejo el paquete como que me la he comido por la noche. El no esconderme, por lo menos de esa forma no me escondo. Y ya voy trabajando también el sentimiento de culpa que se asocia a esto. Pero ya os digo que eso es algo como súper general. Todo lo que estamos hablando es muy general. Evitas vergüenza, exactamente. Te enfrentas también a la realidad, asumes que hay un problema, porque muchas veces cuando escondemos tantas cosas también es una forma de escondernos a nosotros mismos. Es como, no ha ocurrido, ¿no? Todo ocurre de noche, escondo todo, tapo todo y por la mañana no ha ocurrido nada, ya es un día nuevo. Si no se esconden, le riñen y le hacen sentir culpable. Ya, pues en ese caso, yo como profesional lo que haría es llevarme a toda la familia a la consulta para trabajar a nivel familiar. Que si eso no puede ocurrir, pues entonces se puede trabajar a nivel psicológico con la persona para hacer frente a esos comentarios, pero lo más adecuado es llevar a toda la familia a la consulta. Claro, es que te había entendido mal, te había entendido justo al contrario. Vale. Es que si no se esconde, le riñen exactamente como tú bien dices, la presión es por dos vías, por la vía propia y por la vía también familiar. Pero hay una falta también de comprensión de lo que está pasando. Muchas veces a nivel familiar se responde de determinada manera porque no se entiende qué está pasando, sobre todo con los atracones o con la ingesta descontrolada o como lo queramos llamar. No se entiende, la gente se cree que es cuestión de dejar de comer y punto. Pues deja de comer y ya se acabó el problema y es mucho más difícil. Entonces también hay que trabajar con la propia familia para que entiendan lo que está pasando y de esa forma puedan entender también el tratamiento. Mirad, es súper difícil cuando se trabaja el comer consciente con una persona en consulta. La familia no entiende lo que está pasando y encima lo ven que está comiendo justo lo que no debería de comer. Imaginar el montón de comentarios críticos que recibe esa persona. Por tanto, hace falta hacer un trabajo familiar, y ya sea por atracones o relación alterada con la comida o por obesidad. En consulta muchas veces, cuando trabajamos con obesidad, o se trabaja con la pareja y el familiar, o cuando mejor le decimos a esa persona que no se prohíbe que se lo coma delante de la pareja, los comentarios llueven.
Si comes la galleta delante de la familia de noche, evitas vergüenza y lo haces de forma consciente, casi sin querer. Exacto. Por eso comentaba esa parte, Rocío. Exacto. También ayudaría a introducir poco a poco comidas más saludables y sabrosas, ¿no? De golpe, y romper lentamente esa asociación entre Navidad y una gran ingesta de comidas copiosas e insalubres. Pues claro que ayudaría. Eso sería muy importante. Y entender que no solo son comidas que podamos comer exclusivamente en Navidad. Mirad, me estoy acordando de una persona que venía a consulta, que además le tengo un cariño especial, que ella comía los roscones de Reyes de forma compulsiva, porque tenía la sensación de que era el único momento en todo el año en el que podía comer roscón de Reyes. ¿Sabéis lo que le ayudó mucho? Repito, a nivel superficial, este no es el trabajo real psicológico, el trabajo real, o más importante, es a nivel interior, pero estamos hablando de cosas superficiales que también se trabajan en consulta y son muy importantes. Pues a nivel superficial le ayudó muchísimo a descubrir una pastelería que hacía roscones, mini roscones de Reyes en todo el año. El simple hecho de saber que era algo que podía comer en cualquier momento hizo que esas navidades no lo comiera de forma descontrolada, sino que disfrutara de forma consciente de lo que consideró que era adecuado para ella, sin que supusieran un atracón como años anteriores. Ay, qué picante. Y por supuesto, sigamos haciendo un cambio gradual, porque no debemos olvidar que aparte del componente de adicción psicológica, también hay una adicción física. Eso existe y eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, el cambio que vayamos haciendo hacia elecciones más saludables, pues es un componente también muy importante del tratamiento. De ahí la importancia de nuestros compañeros nutricionistas para que trabajen con estas personas. Pero no desde la prohibición, sino desde el conocimiento y la educación alimentaria y la psicoeducación también. Ay, me había quedado una cosa sin leer. Vale, pues, ¿queréis comentar algo más de esto? ¿O hay otra pregunta que se había quedado sin decir? A ver qué opináis, los que estáis por aquí. Hay una persona que pregunta si la sensación de empacho con una dieta equilibrada saludable es normal. A ver, ¿quién se atreve? ¿La sensación de empacho con una dieta equilibrada y saludable es normal? Pues claro que es normal. De que tengamos una dieta equilibrada y saludable no tiene nada que ver con que haya o no haya atracones o con que nos sintamos o no empachados, que no tiene nada que ver con los atracones. Tampoco nos podemos sentir empachados sin necesidad de que haya un atracón. Por tanto, partiendo de la base de que normal es todo, ¿vale? De que el concepto de normalidad es muy relativo, todo depende de con qué lo comparemos. A ver, hay unos criterios de normalidad basándonos en unas medias, pero estamos hablando de que en lo que es normal, pues podemos considerar, las personas que tienen atracones pueden considerar los atracones normales. ¿Te parece que ver que tu entorno lo hace bien puede ayudar como ejemplo a ser peor porque ellos pueden y tú no? ¡Bum! ¡Qué interesante! Pues mira, que tu entorno lo haga bien. Bueno, ahora se puede volver atrás. Sí. Que tu entorno lo haga bien ayuda por el modelado y porque además es un refuerzo positivo, ¿no? El tener a personas que están ayudándote en ese proceso, iba a decir tratamiento. Pero sí que es cierto que si tu entorno lo hace bien, pero no responde de forma adecuada psicológicamente a cuando tú lo haces mal, entonces obviamente puede generar frustración. Es decir, si tu entorno lo hace bien pero es flexible, y si tú lo haces mal, entre comillas, porque estás en un proceso de aprendizaje y estás trabajando para tener una mejor relación con la comida, por tanto, lo vas a hacer mal, pero no es por hacerlo mal, es porque estás en el proceso. Pero tu entorno es flexible con esto, pues obviamente no tiene por qué generar frustración. Pero si tu entorno es inflexible y estricto en este aspecto, pues no es una buena solución. Atracón de real food, por supuesto, es que eso existe. Es que está más a la orden del día en las consultas que el atracón de comida procesada. Cuando uno come de forma consciente no suele sentirse empachado, claro, pero es interesante distinguir entre comer de forma consciente y comer saludable. Nos podemos sentir empachados y tener atracones de comida saludable, pero sí que es cierto que si trabajamos el comer consciente es difícil que nos sintamos empachados porque por lo general se trata de otra serie de componentes, el cuerpo se siente satisfecho de una forma distinta y solemos sentir mejor las sensaciones de hambre y saciedad.
Habría que mirar qué se entiende por dieta saludable, es verdad. Porque tengo amistades que todo lo compran con edulcorante y dicen que tienen una dieta saludable. Exacto. También hay que ver qué entendemos con dieta saludable. Pero una dieta saludable, bien entendida, no es incompatible con sentirnos empachados, no es incompatible con que haya atracones, no es incompatible con que haya una relación alterada con la comida, con el comer emocional. Es que no es incompatible. Y ya aprovecho y os digo que siempre que comemos de forma como digo, descontrolada, no es por una emoción, no media una emoción. No siempre media una emoción, entendámoslo como comer emocionales, y siempre hay emociones, obviamente, pero no siempre es un comer en respuesta a unas emociones. Puede haber otros componentes y otros factores psicológicos que pueden estar afectando. Por tanto, ¿la sensación de empacho con una dieta equilibrada y saludable es normal? Pues sí, es normal. Y habría que ver también qué es para esta persona sensación de empacho. Es que es muy difícil muchas veces. Hola María, es muy difícil muchas veces responder a las preguntas así tan generales. Vale, estaba viendo si tenía alguna pregunta más. Ay, una muy difícil. Otra pregunta. ¿Es posible conseguir volver a tener una buena relación con la comida o hay veces que no se puede hacer nada? Mi opinión, y como yo lo trabajo, es que la comida siempre va a ser el talón de Aquiles. Es decir, yo siempre explico el ejemplo como un esguince. Cuando una persona se hace un esguince, ese pie, ¿no os ha pasado alguna vez? Ese pie siempre es el que cuando tiene un traspié, quizás se dobla antes, duele más que el otro. Es como el pequeño talón de Aquiles. Entonces, cuando ha habido una historia larga de una relación alterada con la comida, pues se puede tener una buena relación con la comida, pues claro que sí, si se hace un buen trabajo se puede volver a tener una relación adecuada con la comida, pero siempre va a ser algo especial para nosotros. Es decir, siempre va a haber que tener una especial atención en este aspecto. Hay que tener en cuenta muchos factores que a nosotros nos influyen, un autoconocimiento muy grande para también saber cómo nos vamos a enfrentar a las diferentes situaciones, cómo nos van a afectar las diferentes situaciones. ¿Vale? Y aceptar esto creo que es muy importante porque si intentamos, por ejemplo, si intentamos nunca más voy a tener atracones, ¿no? Yo quiero que nunca jamás en mi vida vuelva a tener atracones y de repente me ocurre algo en la vida o sin que ocurra nada por lo que sea, tengo un atracón, el sentimiento de frustración y de culpabilidad va a hacer que todo se vaya a la mierda, otra vez perdón por la palabra, y volvamos a empezar desde el principio. Por tanto, es mejor aceptar que eso va a estar ahí, que es una parte de nosotros que siempre va a hacer de esa forma, aunque tengamos las herramientas y lo gestionemos de forma adecuada y aunque lleguemos a tener una buena relación con la comida. Pero eso no significa que nunca jamás vayamos a volver a tener un atraco. No sé si me estoy explicando, que doy más vueltas. Llevo 3 meses yendo al dietista, así que es comida real y equilibrada, pero hace una semana que se me hace un nudo en el estómago. Parece empacho, lo comentaré con mi dietista. A ver, gracias. Claro, lo más importante es que lo comentéis ¡ay! ¿A qué le da? Ya. Que lo comentéis con el profesional correspondiente, en este caso con tu dietista, para que te ayude, sobre todo llevar un registro estos días de lo que estás comiendo para que así también te pueda ayudar, porque si la sensación es de empacho, también tendrá que ver a qué se debe. Se me había quedado una pregunta. Vale, que le estoy tocando a cosas. Bueno, ¿qué más queréis comentar sobre todo esto? Me voy a quedar sin batería mientras yo pongo el móvil a cargar. Dice Eva, espera. Ay, no puedo ver cuánta batería me quedan. Vale. Dice Eva, ¿algún ejercicio para no juzgarse a uno mismo y a los demás? Pues la verdad es que ahora mismo yo no sabría decirte un ejercicio, Eva. Si a ti se te ocurre alguno, compártelo con nosotros. Así un ejercicio a voz de pronto, sin pensar en una persona en concreto, me es muy difícil. Pero sí que el tema de juzgarnos a nosotros mismos, del pensamiento crítico, de la autocrítica, creo que es algo muy importante a tener en cuenta en este tipo de problemas. Cuando nuestra vida gira en torno a la comida, intentamos superarlo normalizando, pero estamos de nuevo focalizando la atención en la comida. ¡Ey! Muy interesante, exacto. Al final, mira, voy a mover un poco el móvil extrañamente porque voy a ponerlo a cargar y me voy a quitar los cascos. Si se escucha mal me lo decís porque es que me voy a quedar sin batería. Vale. ¡Ay! Que me he perdido. Exactamente, lo que estaba comentando de esta chica.
Muchas veces intentamos controlar o mejorar nuestra relación de la comida pensando constantemente en la comida, ¿no? Pues, por ejemplo, imaginaros que yo tengo una cena, hoy es domingo, que la tengo el viernes, ¿no? Y yo empiezo a pensar hoy, yo el viernes voy a comer como los demás, yo el viernes no voy a probar postre, el postre no lo voy a comer el viernes solo voy a comer una ensalada, un primer plato, un segundo plato. Al final estoy toda la semana pensando en comida y le estoy dando a la comida una importancia que realmente no la tiene. Así que sí, muy interesante ese comentario. ¿Cómo quitar el miedo a engordar? Pues con terapia. Es que no puedo darte otra respuesta. El miedo a engordar muchas veces depende también de cómo se haya creado uno mismo. Hay personas que tiene que ver mucho con la propia historia personal, hay personas que tiene que ver mucho con las historias dietéticas o con dietas autoimpuestas desde la infancia, entonces depende mucho de la persona. Lo que te recomendaría es que acudieras a un profesional que pudiera ayudarte, pero se puede quitar el miedo a engordar. ¿Cuál es el tiempo estimado para crear un hábito, por ejemplo, de cara a enero y a cogerle el gusto a realizar ejercicio físico? Pues empieza ya. Yo la verdad es que hay un montón de estudios que dicen que hay como dos teorías, ¿no? Del tiempo para crear un hábito. No me acuerdo exactamente cuánto era. Uno decía, no me acuerdo. Si queréis lo busco y después lo pongo. Pero había como dos tiempos señalados para crear un hábito. La verdad es que yo creo que el hábito lo vamos creando poco a poco. Es decir, el hábito además hay que crearlo en los diferentes contextos a los que nos enfrentamos. Para muchos profesionales no todos los meses son iguales. Hay personas que un mes tienen más trabajo que el otro. Por tanto, el hábito lo vamos a ir creando con la constancia. Intentar mantener la constancia. Y para eso es muy importante ese juicio crítico del que también hablaba la compañera Eva antes. ¿Por qué? Porque probablemente con el ritmo de vida que llevamos hoy en día yo puedo decir, venga, voy a hacer ejercicio 4 veces en semana, pero la realidad es que a mí no me va a dar tiempo a hacer ejercicio 4 veces por semana, 1 hora, todos los días en la misma hora. Entonces, esa flexibilidad y ese evitar ese juicio crítico y ser un poco más comprensivos con nosotros mismos nos va a permitir crear ese hábito. Una persona que tiene dependencia a cualquier objeto, persona, animal, por mucho que se someta a terapia, siempre tendrá ese monstruito en su cabeza, a veces dormido, otras no. Exacto. Lo que hablábamos antes, el talón de Aquiles o el E15 emocional, como yo lo llamo con los pacientes. Al final es así, es que es un E15 emocional. Y cuanto antes lo aceptemos mejor. Oye, pero no en el punto negativo, sino también en el punto de que sabemos que eso es algo que está ahí, comprendemos cómo hemos creado esta relación con la comida en nosotros y trabajarlo es una constante en nuestras vidas. Lo que no significa que no podamos estar mejor, podemos llegar a estar muchísimo mejor, pero aceptando esto para evitar frustraciones posteriores. Yo comencé a cambiar de hábito desde hace un año, desde entonces he tenido mucha presión por parte de mi familia que busca como... vale, que en tu familia busca el error. Claro, pues entonces yo creo que es importante que una charlita con tu familia, porque es que también hay que comprender a la familia, quiero decir. A ver, el concepto, si estamos hablando ahora mismo de cambio de hábito, porque hay que distinguir entre atracones, etcétera, el concepto de lo que se considera adecuado para cambiar los hábitos, socialmente se piensa en un tipo de pauta dietética muy estricta y muy cerrada, que aunque si estás leyendo, estás escuchando, si estáis aquí, que es un perfil de psicología, habréis escuchado 1000 veces lo inadecuado que puede resultar esto. Por tanto, tú a lo mejor, que estás comenzando a cambiar tus hábitos de hace un tiempo, sabes que es lo más adecuado para ti, has trabajado para esto, pero tu familia sigue con la mentalidad de ese tipo en su cabeza. Por tanto, si no hablas con ellos o a lo mejor intentas que ellos puedan comprender tu proceso de tratamiento, es mucho más difícil. Y esto para ti es muy complicado, estás como todos los días enfrentándote a eso. Es cierto que a veces pues no podemos cambiar a los demás, pues entonces el trabajo está en tus propias habilidades y recursos para poder hacer frente a esta situación contextual que tú no puedes cambiar. ¿Algún consejo para un niño que se va a casa del padre donde el entorno alimenticio es muy perjudicial? Pues mira, hablando de contextos que no podemos cambiar, si tú no puedes hacer nada en ese entorno, yo creo que el trabajo más importante está en que cuando venga a casa tenga opciones saludables en casa y tenga un modelado adecuado por tu parte. Porque si tú no puedes hacer nada, y es como cuando muchas familias... Uy, que se me va para abajo. Es como cuando muchas familias
nos dice, es que comía muy bien hasta que fue a la guardia. Ya, pero es que no podemos evitar que los demás niños lleven zumitos a la guardia. Podemos trabajar para que en la guardia se tenga una adecuada educación alimentaria, para que en la guardia se tengan unos criterios de qué tipo de comida llevar. Y es cierto que se hace ese trabajo a nivel nutricional, cada vez más los compañeros están en la guardia y en los coles, pero a veces no podemos cambiar eso que ocurre igual de enfrente. Por tanto, nuestra parte, que tú hagas todo lo que puedas de tener opciones saludables para él, no obligar, sino ofrecer, y que en casa tenga esas opciones, pues hará que a lo mejor algún día en casa del padre le pida alguna fruta. Empatía, exacto. Vale, alguien dice lo de 21 días, mami, 21 días para crear el hábito, pero había otra fecha, lo que pasa es que no me acuerdo cuál era. Había dos, había quien decía de 21 días y había otro, pero no me acuerdo. Pero yo estoy más con Julen, o Julen, no sé cómo se pronuncia. Que yo pienso más que depende de la persona, la verdad. ¿Ves? Dice María que es un mito. Yo no sabía que era un mito exactamente. Sé que había como 2 teorías por ahí, pero os decía que era más importante pensar en la propia persona individual. ¿Algún consejillo aparte de comer consciente a la hora de tener problemas de comer compulsivamente? Consejo. Lo primero, mira, sí, pues es un consejo interesante. Claro, es que muchas veces cuando hablamos de consejos, que a mí me da mucho miedo y mucho respeto porque depende mucho de la persona individual, pero esto sí que lo podemos hacer todos y es muy interesante. Y es anotar cómo me siento cuando como, antes y después. Escribir, bendita escritura. Escribir cómo me siento antes y después de comer. Y por supuesto después, pues trabajarlo con un profesional de la psicología. Dice María, quizás no es un mito. No, yo apuesto porque me creo que sea un mito, la verdad. Lo mismo nos acribillan por decir que es un mito, María. ¿Cómo crear autoestima buena en una persona que se quiere tal y como es y no quiere adelgazar? No entiendo la pregunta. ¿Por qué crees que eso es una autoestima mala? A ver, que puede haber personas que se encuentran... Bueno, claro que puede haber, que hay personas que se encuentran bien con el peso, aunque sea un peso elevado. Y entonces se trabaja desde la salud. Es decir, pues si hay que bajar de peso, que no es bajar de peso, si hay que tener unos hábitos más saludables para poder tener una mejor salud, se trabaja desde la salud. Pero no va a ser ni el primer paciente ni el último que yo tengo que ha bajado de peso y ha habido que hacer un trabajo con el cuerpo y con la imagen corporal brutal porque ahora no se gustaba. Lo que pasa es que tenían que bajar de peso por una cuestión saludable. O sea, que esa persona tiene una buena autoestima, ¿no? Es que no entiendo la pregunta. Bueno, es que lo de autoestima buena o mala también tiene para estar aquí 3 horas. Exacto, lo de 21 días es absurdo. Es que no tiene nada que ver, porque es que influyen muchas cosas. Oye, que a lo mejor en un contexto adecuado, perfectísimo y real, pues son 21 días, pero es que influyen muchas cosas. Es que a lo mejor a lo largo de mi vida yo no es una constancia de esa manera como para considerar que tengo 21 días iguales para crear un hábito. Es que, a lo mejor, es que es imposible, por lo menos yo pienso en mi vida y 21 días iguales ni en broma. Es bueno llevar una dieta pautada. Esa la hemos contestado antes. ¿Es bueno llevar una dieta pautada en personas con problemas de comer emocional o atracón? Como voy a intentar dejar el vídeo grabado con los consejos que me habéis dado, que supuestamente es que cuando lo pare me lo preguntará, pues le hemos contestado antes. Si destrozo esto porque no puedo grabarlo, hago una historia y la vuelvo a preguntar, porque esa la tengo aquí. Y la vuelvo a responder. Una compañera dice que otro consejo podría ser poner para el comer compulsivo. Poner en el plato solo lo que nos vamos a comer. Uy, que se va esto. Como vayamos repitiendo, se puede caer en el comer compulsivamente, ¿no? Bueno, a ver. Poner en la mesa lo que nos vayamos a comer, obviamente es mejor que poner en la mesa un montón de cosas y que vayamos cogiendo. Es decir, eso lleva más al picoteo y al comer descontrolado. Además que ayuda a la sensación de saciedad ver en nuestro plato lo que vamos a comer. Entonces sí que puede ser una ayuda. Lo que pasa es que cuando entra el componente automático y compulsivo, todo esto son intentos de tirita que por lo general no van a funcionar. Si estamos hablando, por ejemplo, de obesidad, de llevar unos hábitos adecuados, es un consejo muy bueno. Gracias, este directo me está ayudando a reconocer que no lo hago tan mal, aunque mis familiares a veces no me apoyan. ¡Ay, gracias!
qué ilusión. Uy, que se va esto. ¿Cómo crear buena autoestima para que una persona no se vea gorda, aunque esté delgada? Que se vea gorda y quiera adelgazar más. Ah, vale. Buah. Pues no había entendido para nada la pregunta. ¿Cómo crear una buena autoestima para que una persona no se vea gorda? Es decir, estás hablando de que una persona está delgada y se ve gorda, ¿no? Pues eso hay que ir al profesional. Mirad, si hablamos desde la infancia... Esperaros porque me estoy cociendo con el calentador. Aquí. Si hablamos desde la infancia, para poder crear una buena autoestima, para poder trabajar hacia una autoestima adecuada, sí que podemos empezar con verbalizaciones positivas sobre el cuerpo. Una vez en un curso de embarazo y lactancia, hablaba con la mamá y los papás que estaban allí y nos estábamos diciendo, claro, porque muchas veces tenemos como un lenguaje muy positivo con los niños, ¿no? Y un refuerzo muy positivo, porque ahora, menos mal, está muy presente todo esto, pero ahora si yo me estoy mirando en el espejo, yo soy la mamá, me estoy mirando en el espejo y cuando llega el verano empiezo a decir, buah, no me quiero poner en bikini, yo me voy a comprar bañador este año, yo es que estoy, mira la chicha que tengo. Por más lenguaje positivo que yo tenga con mi hijo o con mi hija, está recibiendo esos mensajes también en casa. Entonces, si hablamos desde la infancia, comenzar a tener un lenguaje positivo en general, todos en casa. Un refuerzo positivo con el menor y un lenguaje positivo con nosotros mismos, de la alimentación y del cuerpo. Y si es adolescente en este caso, lo que es más fácil decirte lo que no te aconsejo que lo que te aconsejo. Lo que te aconsejo es que si se ve gorda y está delgada, que acudáis a un profesional, que prevenir es lo mejor, no esperar a que haya un problema mayor. ¿Vale? Pero mientras tanto en casa, no le insistas en que está delgada, porque eso no va a ayudar en nada. No sé si eso te ayuda. Pero mientras vas a un profesional, por lo menos no insistir. Es decir, no insistir constantemente en, pero si tú estás delgada, tú es que te ves gorda. No le digas eso porque es un flaco favor. Entonces, ofrecer apoyo mientras vayas a un profesional que pueda ayudarle y que también te pueda ayudar a ti conociendo vuestro caso individual. Es lo más general que puedo decirte. No sé si te ayuda. Vale, Ramón dice, ¿algún caso de un niño con atracón? ¿Y qué medidas consideras mejor para prevenir? Sí, casos de niños con atracones, un montón. Además, por lo general, son atracones muy distintos a los de los adultos. Yo lo que os hablo ahora mismo es de la práctica clínica, de la práctica en consulta. Los veo distintos. Ellos muchas veces consideran que son atracones, pero a lo mejor son pequeños momentos de comer comidas que en casa no están permitidas. Entonces, lo más importante es trabajar con la familia. Y es que muchas veces el menor no viene a consulta, sino hay que trabajar con la familia para poder trabajar este aspecto. ¿Suele haber factores de riesgo donde se pueda actuar previamente? Sí. Mira, hermano delgado, hermano gordo. Hay que trabajar. Porque por lo general el hermano gordo, entre comillas, está recibiendo constantemente mensajes de tú puedes comer esto y tú no. Eso sí que me he encontrado unos cuantos en consulta y se hubiera podido prevenir fácilmente si el lenguaje hubiera sido basado en salud, en la familia desde el principio. Por ejemplo. Si la personalidad... ¿Cómo? Si la personalidad de la está afectando... Es que creo que falta una palabra. En un gran porcentaje la persona con TCA aborda la problemática desde la raíz o te centras más en ayudar en la conducta. Tener en cuenta que yo trabajo principalmente... Yo no trabajo con anorexia. ¿Vale? Es decir, he trabajado con anorexia en prácticas, etcétera, pero principalmente cuando veo algún caso de restricción alimentaria, es trabajo con la prevención o cuando ya hay un final del tratamiento y sigue quedando sintomatología, pues entonces ahí sí, pero... Pues mira, Julen, yo creo que el trabajo está un poco... Es que depende mucho del caso individual. Hay casos en los que tú ves que es necesario trabajar la conducta previamente, por eso muchas veces hago el dibujito de la pirámide y le explico a los pacientes, esto no es el verdadero problema, la parte de arriba de la pirámide, el verdadero problema está aquí abajo, pero hay casos en los que tú ves, por ejemplo, con atracones, que están tan presentes que no te puedes poner a remover la mierda, a remover toda la historia, no te puedes poner a remover ahí, mientras no haya por lo menos un mínimo trabajo a nivel conductual. Entonces, es que depende mucho de los casos, pero hay veces que tienes que valorar y que decido empezar por la parte superficial, momentáneamente, hasta dotar a la persona de unos pocos recursos más para poder trabajar la parte más interna.
Claro, ayudar, me refería a eso cuando te decía lo de darle apoyo. Ayudarla desde lo emocional, que si la ves mal porque se siente de esa forma, pues darle apoyo, ayudarla, darle cariño, pero no insistirle en que tú la ves delgada. Le puedes decir que está guapa, pero no hagas referencia a gorda o delgada. Creo que me he saltado ante una pregunta, voy para arriba. Vale, la de los atracones creo que no se la he respondido. Vale, sí que la respondí. ¿Vosotras no tratáis casos de anorexia? Ya te la respondí. Claro, mirad, para que os traten en un caso de anorexia hay que tener los recursos adecuados, es decir, tiene que haber una unidad de día que puede ser necesaria en muchos casos. Y yo siempre, cuando se habla de TCA como anorexia, os hago referencia a Gemma García, que para mí es la mejor en esto y la que más mejor os puede orientar. ¿Vale? Vale, Eva propone un ejercicio. Gracias, Eva. Ejercicio. ¿Qué le dirías a tu mejor amiga si le hubiese ocurrido el atracón? Escribirlo y luego leerlo a ti mismo. ¡Buah! Muy bueno. Súper interesante. Muy importante. Yo sí que trabajo en consulta mucho las cartas a uno mismo, Eva, que es parecido. Escribirte una carta a ti mismo. Cuando a lo mejor te encuentras en una época sin atracones, te sientes fuerte, no sé qué, no sé cuánto, pues escribe una carta a cuando, como si pudieras trasladarte al pasado y pudieras decirle algo a la persona que estaba teniendo esos atracones en aquel momento. ¿Qué le dirías desde ahora? Que es parecido. Muy interesante el ejercicio que propone Eva. Nada de nada. Gemma García, que si no encuentras su perfil en Instagram te lo puedo pasar después. Pero vamos, yo la he compartido 1000 veces. Ella puede ayudar más en caso de anorexia y tiene 1000 millones de formación y de experiencia más que yo en estos casos. Vale. Y lo de los atracones, es que quería terminar de responder la pregunta de los atracones en la infancia. Que la había dejado a la mitad. Mira, muchas veces en la infancia también es común encontrar, igual que os digo que los atracones en sí mismos, por lo general, no son de gran cantidad de comida, ni mucho menos, sino que a lo mejor son pequeñas comidas que están en casa prohibidas y que hay que trabajar a nivel familiar. También muchas veces en consulta vienen porque los padres, en obesidad, mira, ahora no estoy hablando de TCA ni de atracones, estoy hablando de obesidad. Los padres consideran que ellos tienen que adelgazar, pero el menor o la menor considera que se encuentra bien y que no quiere adelgazar. Eso es más común de lo que nos imaginamos. ¿Qué más queréis comentar? O lo dejamos ya, que llevamos 1 hora. Buah, va a quedar un vídeo súper grande. ¿Qué puede hacer una persona muy perfeccionista con TCA, anorexia y tal, para dejar de ser tan estricta con la comida y el ejercicio? Es que el perfeccionismo, supongo que es base en el tratamiento para anorexia y para TCA. Entonces, es que es muy difícil dar un consejo individual en ese aspecto. Supongo que si esa persona está trabajando, que lo estará, con un profesional de la psicología, básicamente está haciendo todo lo que puede hacer. Lo está haciendo con ese profesional porque el perfeccionismo es base. ¿Qué hacer con la frustración de no parar de engordar cuando lleva mucho tiempo trabajando? Pues mira, un trabajo muy importante para eso puede ser analizar el recorrido. Es decir, si lleva mucho tiempo trabajando para algo y no lo logra del todo todavía, se va a cortar en 1 minuto y 57 segundos. Ay, nadie me había dicho que esto tenía un tope. Trabajar el recorrido, hacer un recorrido del tiempo que llevas. Si se corta, vuelvo ahora a conectar, ¿vale? Hacer un recorrido del tiempo que llevas y las cosas que has avanzado para reforzarte en ese aspecto del camino que has recorrido, porque seguro que has hecho un gran recorrido. Se va a cortar. Vale, voy a hacer una cosa, lo voy a finalizar y ahora voy a abrir otro directo para que nos podamos despedir por lo menos, porque es que aquí queda, bueno, o nos despedimos ya y lo dejo grabado porque queda 1 minuto y 24 segundos. Vale, lo voy a cortar. Mira, se me ocurre una cosa, como ha habido un montón de comentarios súper interesantes, si queréis, quien esté interesado puede mandarme un privado con temas que queréis que tratemos o cuando gustaría, o si os gustaría o no que hiciéramos otro directo. A mí me da igual, a mí me encanta charlar, o sea que cuando queráis pues hacemos otro directo. Si me escribís un privado pues ya lo propongo, porque muchas veces digo, ¿para qué voy a proponer un directo? Que a lo mejor nadie viene.
¿Vale? Entonces le voy a dar a finalizar, lo voy a dejar grabado. Gracias a vosotros por estar aquí, de verdad, muchísimas gracias. Y después a ver si lo puedo compartir, ¿vale? Espero que las cosas que me habéis explicado por privado para guardarlo me funcionen ahora. ¿Vale? Pues coméntaselo antes de que se corte, coméntaselo a tu psicóloga, que eso es algo que te gustaría trabajar. Siempre las dudas que os surjan en psicología con vuestros profesionales, comentárselo, hablarlo con el profesional, que es muy importante. Vale, pues muchísimas gracias. Voy a finalizarlo porque se va a cortar ya, me ponen que quedan 22 segundos. Muchas gracias.